Muy buenos días, bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Como de costumbre, me acompaña en este programa el colega, el doctor Manuel Almeida, quien es catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a estar compartiendo con el presidente del Pen Club de Puerto Rico en torno a la historia de esta institución, su pasado, su presente, las proyecciones de futuro y toda una serie de iniciativas que se están gestando desde la institución. Y para conversar sobre todos estos interesantes temas me acompaña el profesor José Murati Toro, quien, como dije, es el presidente del Pen Club de Puerto Rico. Bienvenido a Autopística. Muchas gracias, buenos días. Vamos a dar comienzo rápidamente a la entrevista de esta mañana. Y aunque el Pen Club es una organización que se oye mucho, pero se conoce poco, como muchas otras organizaciones en Puerto Rico, me gustaría, y siempre lo hacemos para beneficio de las amigas y amigos internautas, hablar un poco de los orígenes históricos de esta organización, siendo el Pen Club de Puerto Rico parte de una organización internacional. ¿Cómo se origina? Pues el Pen Club se origina en Londres en 1921. Lo origina Catherine Dawson Scott, que era poeta, ensayista y periodista. Y también trabajaba a favor de un clima de paz en Europa, sobre todo por la efervescencia que se da después de la Primera Guerra Mundial, donde empiezan a cobrar más relevancia unos movimientos liberales muy asociados a los movimientos sindicales y al impacto que estaba teniendo la Revolución de Octubre en Rusia, en toda Europa. Entonces los gobiernos más conservadores comienzan todo un proceso de empezar a reprimir esas ideas, porque los escritores y los periodistas en esa época empiezan un poco a divulgar las bondades que se prometían a través de estos movimientos, y la represión que entonces se desencadena en contra de los escritores y los periodistas mueve a este grupo de liberales británicos a fundar el Pen Club. El acrónimo Pen viene de poetas, ensayistas y novelistas. Inicialmente esas eran las personas que configuraban la organización. Luego en los años 60 se añadieron periodistas, dramaturgos y editores. Pero en ese principio básicamente se empezó a defender los derechos de los escritores a la libre expresión. Así que desde un principio el PEN ha estado vinculado a la libre expresión, a la libre asociación y a la promoción de ideas venga de donde vengan. O sea, a través de estos 80 años de su fundación, no 80, un poco más, pero que celebramos este año casualmente el Congreso número 80, lo que más énfasis se le ha dado es la defensa de los derechos de los escritores a expresarse libremente. Es muy interesante también vincular esta pregunta y esta respuesta con el conocimiento de cómo se desarrolla o se gesta esta organización en Puerto Rico, porque en cierta medida, en el caso particular de Puerto Rico, fue también la respuesta a un clima muy complejo durante la década de los 70 en el país, en el cual los escritores, los investigadores no estaban en la mejor situación en términos de derechos humanos fundamentales. Así que ahí, aunque con décadas de distancia, 1921, su fundación en Puerto Rico responde más o menos a un clima semejante. ¿Cuáles son los orígenes en Puerto Rico? Es interesante ese aspecto, porque el PEN cobra una gran relevancia, sobre todo en la década del 30, cuando se opone al nacionalsocialismo en Europa, y también empieza a defender los derechos de los escritores en España. De hecho, gracias a una manifestación del PEN en el 1934, el escritor húngaro Arthur Koestler no fue ejecutado como resultado de una manifestación internacional que hizo el PEN. El franquismo
ante el impacto que había tenido esa declaración del PEN a nivel internacional, fusiló a Federico García Lorca tras bastidores para evitar que hubiese un reclamo de excarcelarlo y liberarlo y aunque fuera extraditarlo a otro país fuera de España. Así que esa vinculación a los movimientos de liberación nacional, de afirmación nacional, comienza desde la década de los 30 y el PEN crece exponencialmente en las próximas 2 décadas, hasta que en el presente hay 147 centros en 102 países. En Puerto Rico es como resultado, como muy bien tú decías, del clima digamos, de poca tolerancia que había hacia los escritores de afirmación nacional en los años 60. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, invita a Nidita Vientos Gastón a que someta una solicitud de establecer un PEN en Puerto Rico. Y efectivamente, a pesar de la oposición del PEN de Estados Unidos, se establece el PEN en la década del 60 y agrupa a los principales intelectuales en Puerto Rico que escriben no solamente sobre afirmación nacional, sino también de la importancia de nuestro idioma como definición de nuestra identidad nacional. Algo que sí, perdón, o sea, había todo el sentido del mundo, ¿verdad?, que aterrizar en Puerto Rico, porque mucho antes de que se hiciera desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, en Puerto Rico son los escritores, son los ensayistas, son los novelistas en los 40, los 30, los 40, los 50, los primeros grandes críticos, Claro. tanto de la relación colonial como luego incluso del proyecto de modernización que vaya impulsando el Partido Popular Democrático, pues ya hegemónico. O sea, que hace sentido que como un poco como parte de coronación de esas 2 o 3 décadas donde los escritores han sido punta de lanza en esta crítica, pues entonces aterriza finalmente el PEN Club. Y es interesante porque históricamente desde el siglo XIX, cuando Luis iba a Chile y a gran parte de América Latina buscando apoyo para la independencia de Puerto Rico, se empieza a buscar ese apoyo internacional. Así que al integrar un grupo de escritores del PEN al PEN internacional, se está buscando precisamente recabar ese apoyo internacional a favor de una situación de represión que existía en Puerto Rico. Y a pesar de que dentro de nuestro esquema legal y constitucional esa represión no es tan oficial como lo es en otros países, y en este congreso que tuvimos recientemente se aprobaron 17 resoluciones de censura a gobiernos de Asia, de África, de Medio Oriente, de Europa, precisamente por la represión y la encarcelación o ostracismo y expulsión de escritores, no solamente escritores que defienden su lengua o que defienden la libertad de expresión, sino que inclusive hasta escritores que tienen preferencias sexuales distintas y que se han estado implantando y aprobando una serie de leyes que militan en contra de esa otra libertad de expresión. Así que es un movimiento internacional que recabar el apoyo hacia Puerto Rico y hacia la afirmación de nuestro vernáculo definitivamente le da fortaleza a nuestro planteamiento de que nosotros somos una nación y que como nación tenemos derecho a formar parte de la Liga de Naciones del Mundo, aun cuando el PEN no entre directamente en la resolución de problemas políticos entre sectores. Por ejemplo, compartimos con los representantes del PEN catalán y vasco. Algo que me llamó muchísimo la atención en conversación con la representante del PEN vasco, que durante los últimos 2 años era la líder de la oposición en el Congreso del País Vasco. Ella corrió para la presidencia y al perder se convierte en líder de la oposición. Y es una lingüista extraordinaria, pero una de las cosas que nos decía es que ellos no traducen, por ejemplo, del catalán al español, porque el español es el idioma de la invasión, el idioma de la imposición del Imperio Español que prevalece sobre el País Vasco. Así que teníamos una gran dicotomía, los hispanoparlantes. Yo reuní en una mesa el último día todos los que hablábamos español, pero los catalanes y los vascos fueron muy reacios a que nos llamáramos un grupo de hispanoparlantes o algo por el estilo, porque la afirmación de ellos es precisamente en su identidad con su idioma.
Y en el caso nuestro entonces es al revés, nosotros utilizamos la lengua del Imperio Español para reafirmar nuestra identidad, así que se dan unas dinámicas muy interesantes en términos de que nuestra concepción del mundo y cuán distinto es al otro lado. Me viene a la mente en esa década del 20, cuando se funda el Pen Club Internacional. Ya para el 17 existe la Constitución de los Estados Unidos mexicana. Se ha aprobado también la Revolución Bolchevique, también tiene una serie de principios fundamentales que van gestando lo que se conoce como la segunda generación de derechos humanos fundamentales, que transitan desde los derechos políticos a los económicos, sociales, educativos y culturales. Al presente se está gestando la cuarta generación. En Puerto Rico todavía tenemos problemas con la primera generación. La tercera es la heredera de la Segunda Guerra Mundial, con todos los proyectos de descolonización, de afirmación nacional. Así que es muy interesante cómo esta organización se va gestando al calor de estas transformaciones de mayor libertad, muy en sintonía con los espacios que necesitan los creadores, los investigadores de todas las disciplinas. Así que mientras hacían los comentarios, estaba pensando yo, década del 20, el impacto del 17, de estas dos grandes revoluciones de ese periodo y cómo se gesta la segunda. Y en América Latina ese es el periodo de la ebullición de los movimientos vanguardistas, del llamado Alfonso Reyes en México a la constitución de la inteligencia americana, ¿no? Un conglomerado amplio de intelectuales, de escritores, que hace resonancia, claro. Una pregunta, profesor, en términos de cómo se promueve el Pen Club en Puerto Rico, ¿cómo ayudan, qué tipo de actividades o qué tipo de acciones efectúan para promover un poco la actividad literaria en Puerto Rico, a los mismos escritores y tal? Bueno, pues nosotros empezamos en el pasado junio y la presidencia anterior, que estuvo a cargo inicialmente de Ivonne Dennis, que es profesora universitaria, y de la poeta Elsa Tío, empezaron un proceso de empezar a dar a conocer lo que era el PEN y tratar un poco de promover la importancia del idioma, sobre todo porque este año pasado, y ya se venía perfilando desde antes, el aprovechamiento de los estudiantes en las pruebas estandarizadas del Departamento de Educación, pues arrojaban un fracaso de cerca de un 70%. Por lo tanto, hubo un gran énfasis en la importancia de la afirmación del vernáculo, no solamente como vehículo de enseñanza, sino como vehículo de fortalecimiento de las destrezas que no van a aplicar solamente a la literatura, van a aplicar, como muy bien decía Jaime, a todas las disciplinas. Un país no puede pretender ser autosuficiente si la mayor parte de su población no domina su vernáculo y por lo tanto va a dominar de forma incompleta o de forma fraccionada cualquier otro idioma que aprenda. Así que inicialmente hubo unas extraordinarias iniciativas para llevar a cabo actividades, sobre todo con maestros del Departamento de Educación, para crear conciencia de la importancia de la afirmación del idioma. Nosotros comenzamos con una serie de proyectos este año que pues, tienen como propósito, número uno, ampliar el conocimiento de lo que es el PEN y fomentar una mayor participación tanto de escritores existentes como de personas que quieren escribir y que sienten que no tienen necesariamente las destrezas o no se sienten listos. Y eso cambia un poco el enfoque de lo que históricamente ha sido el PEN. Hubo una época en que para pertenecer al PEN uno tenía que haber publicado 3 libros. Luego se bajó a 2, luego se bajó a 1. Y nosotros este año lo flexibilizamos para incluir personas que hayan publicado en papel, sobre todo si es en antologías y es en revistas, que han pasado por un filtro, ¿verdad? Que de alguna forma... de pares o algo por exacto, de evaluación de pares y también de editores, que garantice de alguna forma una calidad en esa publicación, porque tenemos inclusive miembros de la Junta, como es por ejemplo la profesora Mónica Yadó de la Universidad de Puerto Rico aquí en Carolina, que tienen ensayos de una extraordinaria calidad, pero no tiene un libro publicado. Entonces,
hay una gran dicotomía entre lo que se publica hoy día, porque hay mucha gente que tiene acceso a editoriales un poco artesanales, y podemos tener una persona que publique un libro que, digamos, no deje sin aliento a los críticos, pero tiene un libro publicado. Y entonces esa persona tendría acceso a ser parte del PEN, mientras que una persona que tiene un ensayo publicado de gran calidad, pues entonces no podría hacerlo. Así que ampliamos ese espectro precisamente para poder impactar más poblaciones. Tenemos como, número uno, una de las primeras cosas que hicimos fue establecer una sede. Históricamente, la sede del PEN era en la residencia de la presidencia. Así que un poco se dependía de la disponibilidad del presidente a tener las reuniones con su grupo de trabajo, y lo establecimos gracias a la generosidad del rector del Centro de Estudios Avanzados, el arqueólogo Miguel Rodríguez López. Establecimos nuestra sede en el Centro de Estudios Avanzados. Luego lo próximo que hicimos fue hacer una convocatoria a aumentar nuestra membresía para incluir estudiantes graduados, estudiantes subgraduados y amigos del PEN. Y amigos del PEN son aquellas personas que tienen interés en escribir, pero que todavía no han publicado, y esas personas están participando. Ahora mismo tenemos 2 talleres que están repletos de personas que quieren escribir, que quieren desarrollar sus destrezas. Entonces, aunque eso supone una posible, digamos, democratización de la escritura, donde no todo lo que se produce es de igual calidad, pero por otro lado le permite a personas que quizás tienen el talento y no han desarrollado las destrezas, y hemos encontrado varios ejemplos de eso, que una vez pasan por estos talleres van puliendo sus herramientas y cultivando su oficio, y se convierten en escritores que pues eventualmente pueden convertirse en grandes escritores representantes de nuestra literatura. Otra iniciativa que comenzamos este año es un directorio nacional de escritores de Puerto Rico. Y hacemos la diferencia de escritores de Puerto Rico a escritores puertorriqueños, porque tenemos muchos escritores que han escogido Puerto Rico como su segunda y lo han convertido en su primera patria, que no son puertorriqueños de nacimiento, pero escriben literatura en Puerto Rico. Carmen Barsi, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso. Eduardo Lalo, o sea, podríamos hacer una lista extensísima. Un poco paradójicamente, Puerto Rico se hace mucho y se registra muy poco. Nosotros tenemos grandes escritores, tenemos muchos escritores que han ganado muchos premios, pero si uno trata de averiguar quiénes fueron los escritores que ganaron, quién ganó el Rómulo Gallegos antes de Eduardo Lalo, no hay dónde buscar la información. ¿Cuántos escritores hay en Puerto Rico que se hayan traducido a otros idiomas, que se hayan publicado en otros países? No hay la información, así que comenzamos un directorio nacional. Otra iniciativa que comenzamos es empezar a llevar talleres a las escuelas. Y lo hicimos abriendo PENs en distintos pueblos de la isla. Ya establecimos un acuerdo colaborativo con el municipio de Hormigueros, que es un municipio de gran vanguardia en iniciativas culturales. De hecho, la Escuela de Bellas Artes que abrió el municipio es un ejemplo para toda la región, inclusive para otros pueblos con mayor población y mayor presupuesto. Y entonces comenzamos nuestros primeros talleres en las escuelas, y da la casualidad que para el 23 de septiembre el municipio había convocado a un certamen de poesía que se llama la Jornada Filiberto Ojeda. Y los estudiantes que participaron en nuestro taller participaron en la jornada, y una estudiante de nuestro taller ganó la jornada. Así que eso nos llenó de una gran satisfacción, y a la misma vez nos sirve de un gran estímulo para otras escuelas. Ya la escuela Lola Rodríguez de Tío de San Germán se comunicó con nosotros porque quieren hacer otro taller, la escuela de Sol y Solina Ferrer en Ponce, y así sucesivamente. Y una de las cosas que vamos a hacer, esperamos este año, o sea, ahora en el 2015, es empezar a hacer PENs de estudiantes, a nivel secundario y estudiantes a nivel postsecundario. Es una excelente iniciativa. Porque eso nos parece que va a agrupar jóvenes que tienen talento, que tienen entusiasmo, que defienden la lengua, a escribir, y en el proceso de aprender las destrezas y desarrollar el oficio se van puliendo, van desarrollando mayores destrezas de redacción, mayores destrezas de comunicación, que aunque posteriormente decidan no ser escritores, le van a servir tanto en
la profesión que decidan escoger, como en la relación con otros escritores. Y me parece que eso es algo que puede fortalecer mucho la importancia de afirmar nuestro idioma, de mejorar las destrezas en nuestro idioma. Otras iniciativas que estamos llevando a cabo, bueno, vamos a abrir PENS en Ponce, en Humacao y Jayuya para tener entonces a través de toda la isla, y estamos invitando a facultad de esas regiones que sean los talleristas, de suerte que entonces no todas son del área metropolitana, que no haya como esta especie de imperialismo metropolitano que lleva el pan del saber a la isla, sino que es precisamente dentro de cada una de las regiones. Por ejemplo, tenemos un Alberto Martínez Márquez en Aguadilla, tenemos a Lina Luz Santiago y Carlos Roberto Gómez en Humacao. En fin, tenemos facultad por toda la isla que pueden dar estos talleres. Otra iniciativa que comenzamos, además de los talleres, es conferencias de parte de personas que se han destacado dentro de su campo. Por ejemplo, Hamid Galib dio en el Centro de Estudios Avanzados un taller avanzado de poesía. Carlos Roberto Gómez, que es el editor de Isla Negra, dio una conferencia llamada Del manuscrito al libro, porque la gente que quiere escribir de momento desconoce, ¿no?, los pasadizos que hay que atravesar para uno llegar a publicar un libro. La doctora Mercedes López Baral se puso a nuestra disposición cuando salimos electos, y uno de los acercamientos que le vamos a hacer a ella este año es ofrecer una serie de talleres de crítica literaria, porque en Puerto Rico no se cultiva la crítica, ni tanto en los ofrecimientos académicos formales, ni tampoco en términos de organizaciones. Y nos quejamos mucho los editores de la pobre calidad de las críticas literarias, las pocas que salen en los rotativos del país. Pero ¿dónde se desarrollan los críticos? ¿Dónde desarrollan las destrezas? ¿Cómo pueden comparar la literatura de Puerto Rico con la literatura en el vernáculo de otros países si no existe esa integración de lo que está sucediendo en otros países, el reconocimiento de los nuevos estilos que se están desarrollando en otros países con lo que estamos haciendo en Puerto Rico? En fin, que queremos, por ejemplo, el año que viene es el centenario del natalicio de Francisco Matos Paoli y Francisco Arribí. Así que ya estamos planificando sendas conferencias magistrales alrededor de la obra de cada uno de ellos. Ya comenzamos conversaciones con la Sociedad Numismática para imprimir una medalla conmemorativa, como se hizo con Julia de Burgos este año. Y además de eso tenemos también nuestro 50 aniversario, porque el PEN se estableció en Puerto Rico en 1965, por lo tanto el 2015 es el 50º aniversario, que nos hubiese encantado que la sede del Congreso Mundial hubiera sido el año que viene, porque hubiera sido ambas celebraciones, pero nada, será posteriormente, el año que viene del Congreso Anual en Quebec. Y además de esto, lo otro que queremos hacer es llevar a cabo una serie de actividades, hablando de la agenda cultural, donde se empiece a integrar otros géneros al ofrecimiento literario que auspicia el PEN. Por ejemplo, le hicimos ya un acercamiento preliminar a Luis Enrique Juliá, a Gary Núñez, Luis Enrique Juliá del Conservatorio, Gary Núñez de Pena Libre, y a Brenda Hopkins, la pianista de jazz, porque queremos comisionarle para nuestro aniversario una pieza musical que integre música clásica, música afrocaribeña y jazz como un poco representativo de la música original de Norteamérica. Y queremos llevar a cabo un concierto o varios conciertos el año que viene, con el propósito también de aunar fondos para el Congreso, porque el Congreso sale bastante caro. Y las aportaciones que hace el PEN Internacional pues no cubren la totalidad de los gastos. Afortunadamente, y quiero ser justo reconociéndolo, nos reunimos con el licenciado Rafael Guarbe, del subsecretario de Estado, quien nos dio prácticamente carta blanca desde el punto de vista de apoyo del gobierno
tanto para los lugares que queremos utilizar para el Congreso, como lo es el centro de recepciones. Ellos nos auspiciarían las recepciones del Departamento de Estado en Fortaleza, también en el Centro de Estudios Avanzados. Nos ayudarían con la transportación. El PEN de Estados Unidos fue sumamente enfático y me volvieron a escribir esta mañana de que quieren apoyar el Congreso en Puerto Rico, y eso nos llama la atención, sobre todo porque en el 65 se opusieron a que estuviéramos. Así que definitivamente hay un cambio de clima en términos de la aceptación de Puerto Rico a nivel internacional, y Estados Unidos no es excepción. De hecho, de las 23 resoluciones que se aprobaron en este Congreso, 17 estaban dirigidas a aquellos países que tienen algún tipo de política de represión contra escritores y periodistas, pero la única que se aprobó relacionada con Estados Unidos la propuso el mismo PEN de Estados Unidos, y es en contra de lo que llaman en naranjito surveillance, que no es otra cosa que el espionaje de la ciudadanía. La Agencia Nacional de Seguridad ha comenzado un proyecto donde se está grabando todas las conversaciones que tenemos nosotros y todos los estadounidenses. Y la diferencia es que ahora se está almacenando, pero eso es un proyecto que lleva décadas, y estamos hablando de billones de comunicaciones diarias. Y las están generalizadas, no son personas que tienen un perfil particular. Probablemente nosotros tengamos también nuestra carpeta electrónica lo que me explican los colegas de allá del norte es que básicamente se almacena toda la información, y hay un algoritmo que identifica ciertas palabras, y una vez esa palabra levanta una bandera, entra por ahí. Y entonces ellos mismos sometieron una resolución en contra de este tipo de espionaje, que Estados Unidos lo está, muy curiosamente, o no tan curiosamente, lo está compartiendo precisamente con los otros tres principales países de habla inglesa, que es Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Y de hecho Australia acaba de pasar una nueva legislación donde autoriza el registro de todas las llamadas de los ciudadanos de Australia. Es interesante, ¿no?, esta polarización que está ocurriendo entre los países de habla inglesa y el resto del mundo, y es interesante que el PEN de alguna forma esté un poco levantando bandera dentro de ese contexto e identificándose con las causas de países que no son de lo que no diría que occidental, porque muchos de los países de Europa no comparten esa iniciativa de los Estados Unidos, pero sí por lo menos de los angloparlantes. O sea que si George Orwell estuviera escribiendo, ya no sería Big Brother is watching, ahora es Big Brother is hearing. Exacto. Pero me quedé, he oído con mucho detenimiento toda esta gama de propuestas que me parece que son extraordinarias, y que por otro lado dejan patente la pobreza de las ofertas de política cultural desde el Estado, porque solamente el hecho de la conmemoración de estas dos figuras extraordinarias, la celebración de un congreso internacional de esta magnitud, que sea el PEN Club de Puerto Rico, la Sociedad Numismática, los municipios y tal, y entonces la entidad que tiene la responsabilidad por ley de trabajar las conmemoraciones históricas del país está completamente ausente. Pero es también un indicador de una realidad muy patente en la política cultural puertorriqueña, que yo creo que en algún momento vamos a tener que considerarla de una manera más efectiva, porque en Puerto Rico se apoya la cultura, se trabajan todos los géneros, se trabaja con mucha seriedad a pesar de la inexistencia de las organizaciones gubernamentales que por ley tienen esa responsabilidad. Pero lo que se me quedó en la mente tiene que ver con las conversaciones que tuvieron en Kurdistán en esa mesa el último día. Porque, y esto tiene que ver con el PEN Club de Puerto Rico, una carta también que le envió la presidenta y la junta anterior
presidida por la profesora Elsa Tío, al presidente Obama, en torno a la importancia del español como elemento fundamental de nuestra cultura, de nuestra identidad, que realmente tampoco está reñida con el aprendizaje de otros idiomas. Y esto es muy interesante porque cuando finaliza la Guerra Fría y comienza toda la euforia esta del fin de la historia y el comienzo de la posmodernidad y todo este tipo de concepción, se pensó que los vernáculos terminarían siendo como elementos accesorios en las prácticas culturales, tanto nacionales como internacionales. Y lo que se ha encargado la realidad de desmentir es precisamente eso. No solamente por el auge del reclamo de proyectos de soberanía política, sino también por el reclamo de proyectos de soberanía cultural de muchos países, de muchas naciones y de muchos grupos. El ejemplo más patente que mencionaste fue el de la delegación catalana y el de la delegación vasca en torno al inglés. Obviamente el contexto internacional en este momento es un contexto de una gran diversidad cultural y obviamente hay que buscar conciliar esa diversidad cultural con otras realidades internacionales de unos idiomas que son claves, que son necesarios manejar. Dicho esto, quisiera poner en perspectiva una campaña que comenzó el Pen Club en torno al mejoramiento de la enseñanza del español en Puerto Rico. Los resultados de los exámenes de nuestros jóvenes de escuela superior pues dejan mucho que desear, y lo más llamativo es que resulta ser que el aprovechamiento del español continúa bajando. El inglés nunca ha sido muy alto, pero tampoco el del vernáculo es algo que nos lleve a la complacencia. Así que me gustaría un poco que compartieras algo más de ese debate que se está dando a nivel internacional en términos de la afirmación nacional a través del idioma, pero con una cierta flexibilidad. No es un planteamiento xenófobo de exclusión, en este caso de otros idiomas, sino cómo se debe de conciliar ese fortalecimiento del vernáculo con la enseñanza y el aprovechamiento de otros idiomas para el beneficio de todos en una realidad que es ineludiblemente, incuestionablemente global. Definitivamente. El comité de expresión lingüística y traducción, o de identidad lingüística y traducción del PEN, ha hecho una serie de planteamientos sobre la importancia de reafirmar los derechos de las minorías que utilizan un idioma alterno al idioma oficial del Estado, y al derecho que tienen los escritores a utilizar ese lenguaje para dar a conocer su historia, su cultura, sus tradiciones. La multietnicidad dentro de muchos países lleva a el establecimiento de un idioma central para uniformizar los procesos administrativos, económicos y políticos, y no deja de sorprender que aun cuando el inglés no es uno de los idiomas más hablados en el mundo, de hecho el español es el tercer idioma con mayor cantidad de parlantes en el mundo, sin embargo el inglés era el idioma que nos unía a todos. La lengua franca. Era la lengua franca, que de alguna forma es irónico que lo han dado de esta forma, pero era la lengua franca de los 185 delegados que había de 82 países en Kirguistán. Y nos llamó mucho la atención una resolución que sometió el PEN de Portugal por un reto que hay en términos de la uniformización del portugués vis a vis el portugués de Brasil, que es un poco por lo que pasó el francés de Francia y el francés de Quebec. Hay tal cosa como un francés de Quebec que se reconoce internacionalmente,
y que el país quebecois lo ha utilizado como arma de afirmación nacional. Yo creo que es el elemento que lo unifica, ¿no? Y me viene a la mente un comentario que me hiciera la delegada del País Vasco, donde me dice que Euskarra, que es como se llaman a sí mismos los vascos, lo que significa en español es el país de la gente que habla vasco. Y me parece que es un concepto sumamente interesante. O sea, parte del País Vasco está en el sur de Francia, parte está en el norte de España, pero sin embargo lo que los identifica es la gente que habla vasco. Y me parece que es una fórmula que en alguna medida nos aplica a todos, y le aplica a esas minorías que viven dentro de una geografía impuesta artificialmente, y que en cierta medida impide el verdadero desarrollo cultural de esos grupos, llamarlos étnicos, o esas nacionalidades que existen dentro de unas geografías políticas más amplias, porque es precisamente a través del idioma y a través de esa literatura que se reafirma su existencia. Cuando esa literatura y cuando ese idioma dejan de existir, pues entonces se convierten en una masa amorfa que en última instancia sirve a los intereses del país huésped, por llamarlo de alguna forma, pero que le roba esa identidad a esos países. Así que el énfasis que ha habido en la importancia de retener el catalán, por ejemplo, en Cataluña como el idioma oficial, y que el español sea el otro idioma, el que promueve un bilingüismo que lo vincula al resto de la península, pero que no es el idioma identitario de Cataluña. Y en el caso de los vascos, más aún, que se niegan a traducirlo al español. Las traducciones que hay es al inglés, al alemán, al francés, a otros idiomas. Así que definitivamente la afirmación del idioma es lo que paradójicamente nos une, porque nos crea una identidad que todos podemos identificar como que es definitoria de quiénes somos dentro del gran esquema mundial de países y de zonas geográficas que no siempre, como pasó en Europa, como pasó en África, que no siempre se delimitaron a base de los grupos que vivían allí, sino de los intereses, sobre todo imperialistas, de los países que conquistaron África, y en el caso de Europa, de la imposición artificial, sobre todo de los alemanes, de lo que eran las zonas que conformaban la llamada Europa Central, que no es otra cosa que un constructo de un grupo particular donde crearon este zafacón étnico donde meter el resto de la gente y luego distribuirlo de acuerdo a las alianzas políticas que hacían. Así que definitivamente la importancia de la afirmación del idioma, que en Puerto Rico no se considera un issue tan importante porque todo el mundo habla español, se enseña español en las escuelas, pero sin embargo no hay un proyecto de afirmación, sobre todo a través de la literatura, y es una de las cosas que el PEN quiere hacer. Nosotros queremos, de hecho le hicimos un acercamiento ya a la Asociación de Educación Privada y un acercamiento a la Asociación de Maestros, para que posteriormente ir en grupo donde el secretario de Educación y llevar a cabo una invitación, una combinación en cierta medida, a que se rescate la literatura puertorriqueña como vehículo de enseñanza, que se deje de estar comprando traducciones de libros de otros lugares porque resultan mucho más económicos, y quizás inyectarle una mayor cantidad de fondos a las tres editoriales principales del Estado, que son la del Instituto de Cultura, la de la Universidad de Puerto Rico y la del Departamento de Educación, para que aquellos escritores que no tienen recursos, que es la mayoría, tengan un vehículo de publicación que haga entonces más accesible en la literatura nuestra en las escuelas. Y no nos circunscribimos a la literatura en el sentido creativo. Lo mismo aplica a la física, a las matemáticas, a ciencias sociales, a leyes. En Puerto Rico se produce una gran cantidad de textos que no se convierten en los textos oficiales porque ya hay una especie de relación simbiótica entre las grandes editoriales internacionales, le hace norteamericanas y españolas, y el Departamento de Educación y el sistema de la UPR. Y me parece que eso sería un paso en firme
hacia el fortalecimiento de nuestra literatura y sobre todo el rescate de nuestro idioma como vehículo de enseñanza. Y oxigena la industria editorial en Puerto Rico, que está en franca crisis. Es paradójico porque Se publica mucho, pero Sí, no se dice, escribe. no delata el éxito de la industria editorial. exactamente. Y por eso hay tanta editorial artesanal, tanta gente que forma una Print on editorial demand y- para publicar su propio libro. Algo que nosotros, ¿verdad?, no rechazamos, pero digamos que motivamos a que no se siga la práctica, es utilizar a Amazon para publicar, porque ahora Amazon tiene un mecanismo que puede publicar un libro, uno solo. Y si hay demanda, pues entonces publica 5 más o 10 más según la demanda. Pero eso va en menoscabo de las editoriales y de las imprentas en Puerto Rico, Sí, claro. que se han estado reinventando para hacer los costos de publicación menos onerosos para los escritores. Y eso es algo que nosotros definitivamente queremos promover desde el punto de vista de fortalecer ese sector editorial en Puerto Rico. Una pregunta, ¿y el Pen Club de Puerto Rico, cómo estrecha lazo si lo hace con aquellos escritores puertorriqueños en los Estados Unidos o en la diáspora en general? Pues eso nos presenta un desafío Pero hay que hacerlo. bien grande. Y me explico. Por un lado, entendemos que el escritor de la diáspora, sobre todo el que escribe en inglés, no necesariamente se siente representado por el PEN de Estados Unidos. Pero por otro lado, la afirmación del idioma en Puerto Rico, entonces un poco se vería, por lo menos la conversación que estamos teniendo entre los miembros de la Junta, se vería un poco, digamos, socavada, porque al traer entonces escritores que escriben en inglés a formar parte del PEN, pues entonces ya estamos un poco traicionando el planteamiento de la importancia de la reafirmación del vernáculo como el vehículo principal de afirmación nacional y de enseñanza, o sea, el idioma principal de la enseñanza. Entonces nos crea un desafío porque al traer el autor bilingüe, pero cuyo idioma primario es el inglés, entonces, ¿de qué forma podemos justificar el que se promueva de manera no exclusiva pero prioritaria el español en las escuelas cuando estamos abriendo la puerta para que la redacción en inglés o la escritura en inglés, la publicación en inglés tenga igualdad de condiciones con el español? Es un poco entonces, y sobre todo algo que recogemos de los maestros en las escuelas públicas, sin ni hablar de las privadas, es la interferencia que está teniendo el inglés en el proceso de aprendizaje por todos los puertorriqueños que regresan a la isla, cuyos hijos, su idioma principal es inglés, y entonces lo oyes en los pasillos en las escuelas hablando inglés entre sí. Y es un poco, es es el mismo fenómeno del MEN en los años 50. Cuando, ¿te acuerdas de los anuncios? Tú eres muy joven, pero ¿te acuerdas de los anuncios de la cerveza Corona? Donde llegaba el men y entonces el personaje era gallego y cantalicio. Exacto. Pues el men era... Yo soy de esa generación. ¿Perdón? Yo soy de esa generación. Yo somos de esa generación. Pues el men era el puertorriqueño que vivió en Nueva York y aprendió 4 palabras y ya venía con una actitud distinta, ¿no? Pues ese mismo patrón de conducta, de esa oleada de la diáspora de los años, de final de la década del 40 y principio del 50, la estamos viendo nuevamente en las escuelas y vemos una cantidad enorme. En Hormiguero, o sea, Hormiguero no es Bayamón, ni es Carolina, ni es Cataño. Yo pasaba por los pasillos de la escuela del segundo Ruiz Belvi, donde estábamos dando los talleres y escuchaba a los muchachos hablando inglés, sentados en el piso. Entonces las maestras nos decían, mira, necesitamos que ustedes nos ayuden con la afirmación del idioma, porque estos muchachos no quieren desarrollar las destrezas en español porque sienten que el inglés es lo que está más vinculado a lo que ellos consideran que es la cresta de la ola de la cultura, que es los programas en inglés, el internet en inglés, el tuiteo en inglés, toda la abreviación del tuiteo, mucha de ella se hace en inglés. Así que de momento ellos sienten que una forma de distinguirse y distanciarse de lo que es la masa es
con el uso del idioma inglés. Entonces, eso presenta un gran reto para nosotros si traemos escritores cuyo idioma primario es inglés a producir o a publicar en Puerto Rico, porque un poco reafirmaría esa tendencia de soslayar el español en favor del inglés. Y tuvimos la experiencia en Kirguistán, donde los jóvenes kirguis, yo aprendí a decir gracias en kirguis y la reacción era distinta cuando se le daba las gracias en ruso o cuando se lo daba en kirguis. Eran más... Sí, de verdad, sí, la diferencia es grande. Sí, de pajma a spasiva, un paso no es, ¿verdad? Como de Barrio Obrero a 15. Pero cuando yo les decía eso, sobre todo los que trabajaban en el hotel, etcétera, había más receptividad en el lenguaje no verbal al spasiva que al pajma. Era como que el ruso le daba más estatus. Y eso es interesante en un país como Kirguistán, que trató de mantenerse como un estado libre asociado de Rusia en el 91, hasta que Rusia decidió no hacerlo. Y la influencia rusa, tú la ves no solamente en la arquitectura y en intercambio comercial del día a día, sino lo ves también en la actitud de la gente desde el punto de vista de la música, del arte, de los medios de comunicación que utilizan con más frecuencia. Así que nos presenta ese desafío que tuve la oportunidad de ver cuánto interfería con la afirmación del kirguís en Kirguistán. El idioma del invasor un poco desplazando el idioma autóctono. Vamos a dar un salto y vamos a conversar un poco con José Muratti, el escritor, el investigador y el gestor cultural. Vamos a empezar por la gestoría cultural. Plaza Cultural se ha convertido en algo así como un fenómeno de uso de unos espacios que estaban negando lo que antes fueron y lo que antes identificaron. Como escritor, también el éxito de La víbora del desierto de Cavit y los trabajos de investigación que está llevando a cabo también, si no has cambiado de tema de investigación en torno al teatro y el tema del 98. ¿Qué podemos compartir con las amigas y amigos internautas? Bueno, desde el punto de vista quizás empezando por lo que me trajo al PEN, que a pesar de llevar 40 años escribiendo, yo vine a publicar por primera vez en el 2012 y tuve la fortuna, porque yo creo que hay un poco también de fortuna en todo esto, de que ese cuento que mencionaste ganara el certamen del Nuevo Día y posteriormente el libro que formó parte del cuento ganara el segundo premio del Instituto de Literatura puertorriqueño, que bueno, evidentemente fue un gran honor. Y eso pues un poco me estimuló a hacer una próxima publicación de un poemario, y ya este año voy a sacar otro poemario. Y entonces, mientras eso sucedía, la gestoría comenzó con un micrófono abierto en un restaurante en la avenida Domenech que se llama Casa Emilio. Y durante todo un año tuvimos más de 50 poetas que asistieron a ese micrófono abierto. Y fue tanta la efervescencia que publicamos una antología inclusive al año de haber comenzado. Y eso, conversando sobre eso con el dueño de la patisserie, que es un haitiano residente en Puerto Rico y promotor de la cultura, me dice, yo tengo un espacio allí en el segundo piso donde era la cafetería de Borders, que se llama Le Petit Bistro, y tengo mucho espacio así, no sé qué hacer con eso, me gustaría como que tener más actividad cultural. Y yo le dije, bueno, pues yo te someto una propuesta. Y en efecto la aprobaron de inmediato, y desde abril de este año, entre abril y julio estábamos todos los martes y todos los jueves con micrófono abierto de poesía, micrófono abierto de cuento corto, coloquios con escritores, presentaciones de cantantes de música urbana, presentamos andanza, danza contemporánea, y sobre todo presentaciones de libros. De hecho, empezamos nuevamente en agosto, luego en receso en julio, y tenemos ya todos los martes ocupados de aquí a diciembre, y ya me están llegando solicitudes para enero. Y son más las solicitudes que los días que tenemos disponibles, así que estamos regresando a utilizar los jueves también.
Y ha sido muy gratificante porque es una población no tradicional, no las que van a las presentaciones de los libros en la librería, sino que es gente que ha tenido siempre interés por la literatura y de momento dicen, Plaza Las Américas es un sitio de consumo, pero por otro lado tengo un estacionamiento seguro, que es a las 7:30 de la noche, un martes o un jueves, y sobre todo los martes. ¿Te acuerdas del anuncio aquel de quien se le ocurre hacer una fiesta un martes? También eras muy joven. Que es un espacio que la gente se siente sumamente cómoda, y las presentaciones que hemos tenido han ido desde 55 a 110 personas, o sea, definitivamente se llena el lugar. Y nos complace mucho porque es la población no tradicional, la gente que tiene interés en la literatura y que a través de este medio de momento dicen, oye, quizás esto es algo que yo puedo hacer también. Así que un poco por ahí ha ido la gestoría. Yo creo que parte de eso fue lo que quizás provocó que me invitaran a participar del PEN, porque nuestra actitud es una de tender puentes, de traer gente de distintos medios a un mismo lugar y trabajar conjuntamente por un bien común de nuestra cultura. Yo escribí el otro día, nosotros usamos mucho Facebook para promovernos, de que nosotros no tenemos que ser ni amigos ni colegas para trabajar juntos por una causa. Y eso en Puerto Rico es un gran reto, porque en Puerto Rico el tribalismo político se traduce a otros medios también, y la gente va a las presentaciones de los amigos, pero no de los que no son amigos, a las obras de teatro de los amigos, pero no de los que no son amigos. Y un poco el PEN está tratando de propiciar el que se rompan esas barreras. De hecho, desde junio para acá hemos hecho 10 acuerdos colaborativos con 8 organizaciones de escritores, con el municipio de Hormigueros, con la Universidad de Ohio, ahora próximamente con la Sociedad Numismática. Y la idea de estos acuerdos colaborativos es precisamente traer gente de asociaciones, organizaciones, inclusive gobiernos municipales que tradicionalmente no se involucran en este tipo de iniciativas, a apoyar la literatura. Le hice un planteamiento a Pedro García, el alcalde de Hormigueros, que acogió con beneplácito y se comprometió conmigo a promoverlo, y es el impulsar el que además de Caguas y San Lorenzo, que los demás municipios de Puerto Rico tengan un escritor residente, pagado por el municipio. Me parece que es una iniciativa que ayudaría también a traer más actividad literaria y cultural a cada uno de los municipios, porque todos los municipios de alguna forma tienen algún tipo de esquema administrativo de promoción de la cultura, pero teniendo un escritor residente, pues tenemos ya un vínculo, tenemos un embajador. Y lo mismo que queremos hacer, por ejemplo, con los países centroamericanos, bueno, inicialmente caribeños, luego centroamericanos y luego de toda Hispanoamérica. Durante el Congreso le hicimos un acercamiento al presidente del PEN de Haití, quien a su vez le va a hacer un acercamiento al de Jamaica. Yo le voy a estar propiciando el establecer el PEN Club de la República Dominicana. Y esperamos el año que viene en Quebec que el PEN de República Dominicana sea aprobado por la Asamblea, y entonces publicar una antología de poesía caribeña. Tenemos un gran reto con Cuba, porque por un lado hay un PEN de escritores cubanos en el exilio que están en Florida y que obviamente son radicalmente anticastistas, y por otro lado Cuba, porque se han pasado varias resoluciones del PEN en contra del encarcelamiento de escritores en Cuba, pues no va a estar muy receptivo a formar parte del PEN. Y es interesante porque Rusia estaba en el Congreso y fue repudiada su política de represión de los escritores. El propio país sede, Kirguistán, se aprobó una resolución en contra de la legislación que se está pasando, que es una copia de la rusa, que justifica la encarcelación de escritores y periodistas que de alguna forma atenten contra la imagen tradicional de la familia. Y eso está en parte dirigido a asuntos políticos como asuntos de preferencia sexual. Y de hecho hubo una resolución a favor de los derechos de la comunidad LGBT.
Así que dentro de las complejidades de la política internacional, el PEN de alguna forma abre puertas para que países que de otra forma no encontrarían lugares comunes de colaboración puedan hacerlo. Así que inicialmente vamos a publicar esta antología con 4 o 5 países. Vamos a ver cómo lo manejamos diplomáticamente. La próxima frontera es Centroamérica, porque hay un PEN, se aprobó un PEN en Honduras, y uno de los retos mayores que tienen es precisamente la represión de periodistas. Así que vamos a vincularnos con el de México, con el de Honduras, con el de Nicaragua, y crear conciencia en Puerto Rico sobre la importancia de solidarizarnos con los retos que está enfrentando el periodismo en Centroamérica. Nosotros de alguna forma nos sentimos tan parte de Estados Unidos que no nos pronunciamos con la frecuencia que deberíamos sobre estos atropellos que están experimentando nuestros hermanos latinoamericanos, sobre todo centroamericanos. Así que esa es la segunda frontera. La tercera frontera es entonces crear una especie de confederación de los PENs de la América Latina. Ya hablamos con el representante de Argentina, el nuevo director ejecutivo del PEN, que es catalán, ya le hizo un acercamiento al de Chile, al de Brasil, Colombia y Venezuela. Y nosotros nos ofrecimos a un poco ser facilitadores del proceso, y como resultado nos proponemos hacer un acercamiento a los consulados en Puerto Rico para empezar un proceso de intercambio de literatura con los escritores que pertenecen a estos PENs latinoamericanos. Mencionaba antes del programa que yo le envié un libro pequeño a una colega en Perú no hace mucho y me costó $12 enviar un libro a Perú. Así que enviar una caja con 20 libras costaría muchísimo dinero. Pero otra cosa que nos proponemos hacer para internacionalizar nuestra literatura es hacer un acercamiento a los consulados para que se envíen libros de escritores puertorriqueños a los PENs de los países por valija diplomática, de suerte que se puedan reducir o eliminar esos costos. Y de igual forma propiciar entonces empezar, en el caso de las traducciones, ya comenzamos un acuerdo con el PEN catalán para publicar poemas de autores puertorriqueños en catalán y traducir de autores catalanes al español y hacer un intercambio. Y eso nos abrió la puerta también para tener unas conversaciones quizás un poco más agresiva en términos de la afirmación de nuestras nacionalidades, porque hay unos grandes paralelismos entre Cataluña, el País Vasco y nosotros. Eso es así. Y me parece que contando con el apoyo del PEN catalán, el vasco y este nuevo vicepresidente del Parlamento Europeo, que establecimos muy buena relación con él, yo creo que vamos a poder abrir a un diálogo más amplio sobre los paralelismos entre nosotros y la importancia de la afirmación de nuestro idioma como herramienta de identidad nacional. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero entiendo que en esta hora hemos tenido la oportunidad de conocer la visión amplia del PEN Club de Puerto Rico, no solamente en torno a su gestión en el país, sino también a nivel internacional. Lo felicitamos y felicitamos al PEN Club y a todos los escritores que están colaborando en estos esfuerzos, que me parece que están muy bien encaminados en términos de un posicionamiento. Y saben que pueden contar con Utopística para divulgar, compartir con las amigas y amigos internautas cualquier proyecto, cualquier campaña que quieran traer a su atención. Le agradecemos también al compañero Almeida, la compañía de siempre. Quisiera no resta más que felicitar al profesor Murati realmente, y tienen la agenda que en la mesa bien servida. Los retos son muchos, pero nos anima a ver el ímpetu realmente que se ha planteado aquí. Gracias. Y felicitarlos nuevamente. Pues le agradecemos a las amigas y amigos internautas por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes. Que tengan muy buen día.
Thank